Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el salario mínimo diario en México. Cómo ha ido aumentando históricamente, por qué aumenta, quién decide cuánto aumentarlo, a quiénes afecta, por qué está creado, la zona fronteriza, por qué es mayor ahí. Entonces, lo primero que vamos a analizar va a ser cómo ha sido el incremento histórico del salario mínimo. También veremos una parte acerca de la inflación, si realmente es justo que esté aumentando 20% cada año. Los datos que vamos a tener aquí van a ser a partir del 2018 y empezando con un salario mínimo de 88 pesos. De 88 hasta el día de hoy, que son 248.90 o 89 a 2024. Si observamos la gráfica, podemos ver que el incremento ha sido, al menos para el salario mínimo en toda la zona general del país, de alrededor del 10% o 20%. Igual, si vamos a sacar un promedio, el promedio del porcentaje que ha ido aumentando año tras año, esto es de el 18%. Entonces, podemos ver que el salario mínimo ha estado aumentando bastante o muy considerablemente a partir del 2018. También, si nos fijamos en la zona frontera, este igual empezó con 88.40 en 2018 y después fue aumentando. Justo en el año 2018, como parte de un plan de desarrollo nacional, se decidió que en la zona fronteriza el salario debería ser más competitivo. Vamos a hablar acerca de esto más al rato, pero a partir de aquí, el salario mínimo de 2018 a 2019 en la zona fronteriza se duplicó. Entonces pasó de 88 pesos a 176 pesos y aquí fue donde ya había una diferencia alrededor del 72% con respecto al salario mínimo en la zona general. Después ya este fue siendo siempre un 50% mayor. Entonces para 2020 a año actual, el salario en la zona fronteriza es 50% mayor al salario que está en el resto del país. Ese 20% que se ve dentro de los aumentos no necesariamente es algo que se tenga que tomar en consideración para aumentar los sueldos en el resto del país, para las negociaciones con sindicato y aumentos de salario y compensaciones. Porque si bien el salario mínimo aumenta 20%, a nadie creo, o no a muchas personas les aumentan 20% de su sueldo cada año. Es muchísimo. Y esto es porque una parte de ese salario se conforma por algo que se llama monto independiente de recuperación. Entonces, cuando nosotros tenemos el salario mínimo, tenemos el salario del año anterior y a esto primero se le suma un monto independiente de recuperación o algo que se le llama MIR, que este es exclusivamente para poder seguir siendo que el salario mínimo sea competitivo o que pueda seguir satisfaciendo las necesidades de quienes ganan un salario mínimo. Entonces, es por esto que como la MIR es específicamente destinado para que la gente que gana el salario mínimo pueda seguir adquiriendo bienes y teniendo una vida de calidad, es por eso que se les da la MIR. Pero si quitamos la MIR de lado, una vez que se le suma la MIR, eh, se procede a implementar un porcentaje de fijación conforme a la inflación para aumentar ya el sueldo. Entonces, esto ya nos puede despejar muchas dudas de por qué si el salario mínimo está aumentando 20%, 18% en promedio cada año, porque a mí no me lo están aumentando tanto y nada más me están dando un incremento del 2%, 3, 4%. Esto es porque la mira es destinado para un objetivo totalmente diferente eh, que el simplemente aumentar el salario por cómo están las condiciones del país. Lo que sí se preocupa por aumentar el salario conforme a las condiciones del país es el porcentaje de inflación que le dan. En este caso, si observamos la tablita, para tanto la zona fronteriza como el resto del país, se aplica un porcentaje de inflación del 5%, 9%, 6%, dependiendo de cómo haya ido en ese año. Si nos vamos fijando, por ejemplo, en el 2022, el porcentaje de fijación que le dieron al salario mínimo fue del 10%. Y esto es porque durante el 2022 la inflación sí está muy alta. Entonces, por lo mismo, se aumenta en proporción para no quitarle tanto poder de compra a las personas conforme a la inflación. Y este sí puede ser el porcentaje que podemos tomar en cuenta para los aumentos de salario.
pero esto es ya quitando la MIR o el monto independiente de recuperación. Entonces está súper interesante. La inflación sí la toman en cuenta y la dividen. Aún así podemos decir que en general están subiendo el 20% a las personas que ganan el salario mínimo. Sí, pero al final son personas que ganan un salario mínimo. Que al final, si retornamos, el objetivo del salario mínimo es reducir la pobreza y es ayudar a esas personas que ganan muy poco dinero siendo asalariados. Y ya una vez viendo esta situación general del salario mínimo, podemos hablar acerca de quién determina este salario mínimo. En este caso, es la institución que se llama Comisión Nacional de Salarios Mínimos o CONASAMI, que esta institución literalmente se encarga de cada año fijar tanto el monto independiente de recuperación como el porcentaje de acuerdo a la inflación para subir este salario. En este caso, CONASAMI lo conforman tanto representantes de sindicatos como la parte privada o de las empresas, representantes de empresas y partes del gobierno. Entonces todos ellos se juntan cada año y determinan este aumento. En este caso, ese consejo que ahorita mencioné se renueva cada 4 años y ahorita la gestión es del 2023 a 2027. También podemos ver datos acerca de cómo ha impactado el salario mínimo. En este caso, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o simplemente Coneval, dice que de 2018 a 2022, al menos 4.1% de la población que ganaba poquito salió de la pobreza. Y actualmente, con datos que puede retomar del INEGI, al menos el 36.3% de la población gana un salario mínimo. Entonces eso es bastante, población que es asalariada. También aquí nos comparten unos datos de la canasta básica. Igual el Coneval nos dice que la canasta básica es de 2.224 pesos. No especifican si es mensual o quincenal, pero tomando en cuenta que el salario mínimo ahorita es de 7.500 pesos, al menos para la zona general del país, y de 11.000 pesos para la zona fronteriza, pues además de la canasta básica, pues se tienen que tomar en cuenta datos de transporte, qué tanto gastan en escuelas, qué tanto gastan en útiles, en los servicios del hogar. Entonces, todo esto son parte de las cosas que toman en cuenta para poder decidir qué tanto aumentar el salario mínimo. Y al parecer lo han estado aumentando tanto porque una familia, supongamos, de un esposo, una esposa y 2 hijos, sobreviviendo con un salario mínimo puede ser bastante difícil, incluyendo la canasta básica y gastos que se pueden llegar a presentar. También interesante que el salario mínimo existe para 61 profesiones y estas 61 profesiones igual les aplica este aumento del 20%. En este caso creo que se encuentran algunos profesores, algunos técnicos mecánicos especialistas. Son 61 profesiones, igual te comparto el listado en un link acá abajo en la descripción. Y luego también mencionan, al menos el presidente de la CONASAMI, que el 10% de las personas que vivían en pobreza, al menos ya han estado recibiendo incrementos de alrededor del 70% en sus salarios. Que pues sí, el salario mínimo está aumentando bastante. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de por qué el salario mínimo es mucho mayor en la zona fronteriza. Y como hablaba anteriormente, esto es parte de un plan nacional del desarrollo, que en este caso siempre ha estado el tema de que la gente de México llegue a emigrar mucho hacia Estados Unidos. Entonces, para evitar tanta migración y para evitar que las personas que viven en la frontera compitan o estén en una situación más difícil contra los precios que están en Estados Unidos, se trata de hacer que esta zona frontera tenga mucha más actividad comercial y que sea mucho más favorable para las personas que estén ahí sin necesidad de tener que pasarse a Estados Unidos. Entonces, para fomentar este estilo de vida dentro de la zona frontera y mejorar la actividad comercial, en este caso se tienen beneficios fiscales y otros beneficios como la homologación de los precios de la gasolina. En este caso, en cuanto a beneficios fiscales, tenemos que actualmente para todo el país el IVA es del 16%, pero para la zona fronteriza este nada más va a ser del 8%. Entonces se hace un descuento a la mitad.
Y también de la parte del ISR se da un descuento del 20% o una tercera parte de lo que a ti te hubieran cobrado como parte de ISR. Y también estos beneficios que existen tanto para la zona fronteriza, existen para la zona del sur. En sí se trata de que esas partes que están en contacto con otros países sean más competitivas, se desarrolle más el comercio y se evite emigración o pérdida de talento o dentro de México. También hay todo un listado, te voy a poner una imagen aquí de todos los países que se toman en cuenta para la zona fronteriza. Ya hablamos sobre el beneficio fiscal del IVA, del ISR. La otra es sobre la homologación con Estados Unidos del precio de la gasolina. Y esto es porque en su momento las personas que estaban en la frontera batallan mucho porque los precios de la gasolina en Estados Unidos eran mucho más baratos y los de México pues mucho más caros. Entonces, para evitar tanta dificultad con la alza de los precios de la gasolina, se homologó, o más bien se hizo similar, o se asimilaron los precios de las gasolinerías de la frontera con las de Estados Unidos. Y así pues evita tanto problema para las personas que están en México, que tienen muchísimo gasto en gasolina por los precios altos. Y también pues aquí el salario mínimo es al doble, como mencionamos al principio, es 50% mayor que el del resto del país. En general, eso es sobre el salario mínimo. Creo que ha ido aumentando bastante, pero es importante reconocer que existe una MIR y que también se aplica o se aumenta de acuerdo a la inflación. Está interesante ver que la CONASAMI está representada tanto por representantes del sindicato como la parte privada de las empresas, y que en conjunto toman una decisión. Y creo que al final el salario mínimo, si aumenta tanto, es porque al final ayuda a personas que realmente ganan un salario mínimo. El resto de las personas que ganan por arriba realmente no se ve afectada. Aunque hay algunas prestaciones de las empresas o conceptos de finiquito que sí llegan a afectarse por el salario mínimo. También temas de cuotas del IMSS, Infonavit. Algunas cosas o algunas percepciones son afectadas por el salario mínimo. Y dato interesante es que debido a que el salario mínimo ha estado aumentando tanto, se llegó a crear la UMA para poder contrarrestar y que no aumenten tanto el resto de las prestaciones, porque imagínate que todo esté aumentando siempre el 20% y que haya conceptos dentro de finiquitos o de otras cosas que también aumenten todo ese 20%. Entonces para eso se creó la UMA. Es muy interesante el tema del salario mínimo, interesante para tomarlo en cuenta en casos de negociaciones con sindicato y muy interesante para ver cómo ha ido aumentando tanto el nivel de competitividad en cuanto a salarios a nivel México, porque ahora un salario que sea menor a 7,500 pesos, ya eso ya no es permitido y ya no es competitivo. Entonces los salarios han ido aumentando, eso es bueno y súper mejor si es de acuerdo a la inflación, para que así todo el resto del país vaya siendo alineado y se aumenten los salarios conforme han ido aumentando los precios. Entonces, eso es todo por hoy. Si crees que me faltó algo o te gustaría que hablara de otro tema en específico, lo puedes dejar en los comentarios y nos vemos en la próxima. Bye.